Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos. Amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Javier Chejia Alillancho y Minaya. Pisetaña chirimushan huayqaykuna panaykuna puyumullaña ñariki keiñatajriki kushkankillaña karushanchisriki 14 de julio del año 2026. Bienvenidos al informativo Huillaricui. El día de hoy arrancamos con esta cortina, lógicamente haciendo alusión al Mundial 2026. Gonzalo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Nos reenganchamos nuevamente a una edición más. Hoy martes 14 de julio del año 2026. Saludos para todos los que se conectan a estas horas de la mañana. 6:36. Nosotros ya estamos en la cabina de radio con toda la información, tanto en el ámbito local, regional, nacional, internacional, y por supuesto tenemos que hablar del ámbito deportivo también, porque se está viviendo la fiebre del Mundial para todos los fanáticos del fútbol y los no tan fanáticos. Hoy hay un partidazo a las 2 de la tarde, está jugando dos campeones del mundo, España versus Francia. Yo ya tengo mi favorito, no sé usted, pero sin duda alguna va a ser un gran... Podría ser una final adelantada, sí, pues, Javier, ¿no? Sí, podría ser una final adelantada la que se va a vivir hoy a las 2 de la tarde en esta semifinal. Hoy, amigos oyentes, a las 2 de la tarde este encuentro deportivo. El encuentro se desarrolla en México, en Texas, para ser exacto, 2 de la tarde hora peruana. Y ya tenemos una publicación fijada en nuestro Facebook, en nuestra fanpage. Búsquenos como Radio Surfo y ahí le hacemos la consulta sobre su score. Según usted, ¿quién gana? ¿Se ganará en los 90? ¿Iremos a los suplementarios o quizás todavía a los penales, Gonzalo? Bueno, es posible que nos vayamos a los suplementarios, ¿no? Pero bueno, no se sabe. Para mí el favorito es Francia. Y es más, lo he dicho antes, pienso yo que va a campeonar este Mundial 2026. Muy probable que se vaya a la final con Argentina, y Francia pues tiene un plus ahí, ¿no? Tiene un adicional que tiene sed de venganza. Es lo que tiene Francia por la final pasada, donde Argentina le ganó por penales y se coronó campeón, ¿no? De la edición anterior al Mundial. Y ahora pues Francia viene con esa motivación adicional y, bueno, también que tiene un equipazo, pues, ¿no? Sí, pues tremendo equipazo, ¿no? Tantos nombres que hay dentro de Francia, igual en de España. Bueno, la pregunta de la mañana, amigos oyentes, ¿cuál es su score? Hoy se juega una de las semifinales, Francia versus España. El encuentro se desarrolla a las 2 de la tarde, hora peruana. El encuentro se da en Texas, en México. Así que usted también ya puede participar a través del WhatsApp de la radio, el 974-782420. Y también su comentario a través de la publicación fijada que salió, si no me equivoco, a las 5:40, 5:45 aprox. Gonzalo, la pregunta, su score, ¿cuál es? Qué difícil. Qué difícil. No sabría decir. Es que es interesante este encuentro, es que ambos equipos vienen también con su gente, ¿eh? Sí. España viene con Lamine Yamal. Me atrevería a decir un 3-2, ¿eh? A favor de Francia. A favor de Francia, sí. Van a haber goles, definitivamente van a haber goles. Pienso que sí puede quedar un 3-2 a favor de Francia. Va a estar muy ajustado, pero Francia se va a imponer al final. Perfecto.
De hecho, los números y bueno, las casas de apuestas también le dan, digamos, el triunfo para Francia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Así que nosotros estamos muy atentos, amigos oyentes, a sus comentarios. Mañana también hay un partidazo, ¿ah? Inglaterra con Argentina. ¿No? Y bueno, han salido ya varios comentarios a raíz de las Malvinas, pero hay una declaración del entrenador de la selección de Argentina, Scaloni, donde un periodista pues le pregunta, ¿no?, que este es un partido especial por todo lo que se juega, y bueno, él lo frenó en seco y le dijo: ojo que estamos hablando solo de un partido de fútbol, nada más, ¿no? Solo es un partido de fútbol porque recordemos pues los problemas que tuvieron Argentina con Inglaterra por las Malvinas, y de alguna manera pues los fanáticos del fútbol y los argentinos también creen o piensan que se juegan un partido aparte, ¿no? Pero el entrenador, el director técnico de la selección argentina le puso un par y le dijo: ojo que solo estamos hablando de un partido de fútbol, aquí no hay nada más, y es el mensaje adecuado, el correcto, ¿no? Lo que debe primar es el deporte, el fútbol, y no otros temas ya más de índole quizá político, de índole territorial. Lo que sí es cierto que estos 2 días van a ser partidos de infarto, y es muy probable, lo digo, es muy probable que a esta final se vaya pues Francia contra Argentina, y particularmente pienso que Francia se va a ser campeón de esta edición 2026. Le hago la siguiente pregunta, Gonzalo, en relación a este encuentro que se juega mañana. ¿Usted cree que la FIFA le está ayudando a Argentina? No. Porque ha habido mucho comentario sobre el tema, mucho comentario. No es casualidad que Argentina esté ahí, tienen buen equipo, tienen jugadores de élite, solo que de alguna manera pues se han ganado los argentinos la antipatía de algunos espectadores, se han ganado la antipatía, es por eso que piensan que le regalan todo, pero no es casualidad, ¿no? Vean un partido de Argentina, vean cómo juegan y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Para los que saben de fútbol. Pero claro, siempre van a haber pues los detractores, ¿no? De casualidad, Javier, no se llega a una final, ¿eh? De casualidad no se llega a una final, de casualidad uno no puede llegar a ser campeón del mundo. Sí. Recordemos, fue campeón del mundo Argentina, entonces lógicamente ahí se mantiene la jerarquía, el estilo de juego, tener a alguien dentro de la cancha como a Messi también definitivamente le da otro ritmo al encuentro deportivo. 6:42, habilitamos el WhatsApp de la radio, el 974-782420, para que usted pueda participar con su score de este partido. El día de hoy, Francia enfrenta a España. Muy bien, 6 de la mañana con 42 minutos aquí en el informativo Huillarico, y una de las noticias con la que despertamos es esta acerca del abogado, el nuevo abogado de Pedro Castillo, que fue recluido, fue preso por terrorismo. De no acabar, ¿hasta dónde? Bueno, el abogado de Pedro Castillo, él ha sido recluido junto a otros 2 sujetos más hace muchos años por terrorismo, y hoy en día él está haciendo pues una petición a la ONU. Están surgiendo ya nuevas críticas en torno pues a Pedro Castillo por estas declaraciones suscitadas en las Naciones Unidas, donde están pidiendo excarcelar al expresidente de la República, el señor Pedro Castillo, que está sentenciado por conspiración para la rebelión. Así lo contó con la ayuda de su abogado Wilfredo Robles, una figura conocida por la Dirección contra el Terrorismo, por la DIRCOTE, de la Policía Nacional del Perú, donde ha formulado pues esta petición de excarcelación. Pero estamos hablando, Javier, de Wilfredo Robles, alias el camarada Aldo, que fue detenido el 23 de julio de 1992 junto a 2 sujetos, Jacinto Illanes Bautista y Amador Oré Durán. Ellos formaban una célula terrorista que hizo explosiones. Ojo, no estamos hablando de sospechas ni nada. Ellos han sido condenados por estas explosiones el 22 y 23 de julio y fueron capturados en flagrante delito, y se les encuentra 2 cargas de dinamita y documentación relacionada a Sendero Luminoso. Así lo ha detallado el jefe de la DIRCOTE, Óscar Arriola, a un medio de comunicación. Estamos hablando del hoy abogado de Pedro Castillo. Bueno, y hablando del profesor Pedro Castillo Terrones, amigos oyentes, escuchen bien. Uyarichis, Poder Judicial admite a trámite habeas corpus
para la excarcelación de Pedro Castillo. Así es, el Poder Judicial ha admitido a trámite habeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, con el que se busca su excarcelación. El recurso sustenta su pedido en las condiciones del grupo de trabajo. Ojo, grupo de trabajo que es de nivel 4, si no me equivoco, de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También la admisión a trámite significa que el juzgado evaluará el caso y analizará los argumentos presentados, pero no implica que se haya ordenado la libertad de Castillo. Será el Poder Judicial quien determine, tras el proceso correspondiente, si es que el señor Pedro Castillo Terrones deja la prisión. Y esto ya es también responsabilidad del señor Balcázar, ¿eh? Porque ahorita se vienen dos grandes posibilidades para que dos expresidentes salgan de prisión. Uno de ellos, el señor Pedro Castillo Terrones, y el otro que tiene, digamos, mayor sustento. El caso del señor Alejandro Toledo, pues ya la condición de salud no lo está ayudando, y posiblemente el que dé, digamos, un resultado positivo para una excarcelación sería el caso del señor Toledo. Bueno, nuestros presidentes, pues, en la cárcel, ¿no? Aquellos representantes que nosotros mismos elegimos. Lo que me causa un poco de indignación, Javier, es este tema del abogado de Pedro Castillo, realmente. Sí. Él ha confirmado, el propio abogado ha confirmado que estuvo recluido en la cárcel por estos delitos, y al respecto también indicó que ya pagó, pues, su condena, ¿no? Además, él salió en el año 2011, salió en el año 2011 y apoyó la inscripción de nada más y nada menos que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Estamos hablando del Movadef, ¿no? Este brazo político de Sendero Luminoso ante la OMP. Bueno, Robles confirmó su firma en los planillones, pero negó recordar haberlo hecho, dice. Años más tarde patrocinaría a procesados por terrorismo en el caso Perseo, proceso contra miembros de Sendero Luminoso Movadef, según la Policía Nacional del Perú. Este es hoy en día el abogado de Pedro Castillo, que está intentando también salir de la cárcel, y bueno, va a depender muchísimo de nuestro hoy presidente también, pues, ¿no? Del señor Balcázar, ¿no? El señor Balcázar, ¿no? Le queda poco tiempo, le quedan 2 semanas prácticamente, Javier. Pues, sí, le queda bastante poquito. Para que asuma de una vez Keiko Fujimori y veamos, pues, cómo empieza, si empieza con pie derecho su gobierno o si lo hace todo mal también. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ayer Balcázar estuvo en Arequipa, Gonzalo, inaugurando un puente. Estuvo inaugurando el puente La Joya, una obra esperada por muchísimo tiempo, pero por ahí algunos han dicho que el puente, pues, está mal construido, ¿no? Está fatal, solo que de alguna manera, pues, como ya está terminando el mandato del gobernador regional de Arequipa, el señor Roel Sánchez. Vi varios bannercitos, flyercitos hechos, eso sí, no. Por supuesto. No dice, gracias, señor, ¿no? Señor gobernador regional, usted hizo realidad el puente, no. Bueno, pero ahí está, y asistió también, pues, el presidente de la República, ¿no? Un baño de popularidad antes de dejar el cargo, seguramente. Un puente es muy esperado, Javier, muy esperado, pero bueno, vamos a ver, de acá se va a ver seguramente a un par de meses qué tal está la construcción de esta magna obra que se ha hecho allí en La Joya, en Arequipa. Hicieron las pruebas, dijeron que sí está bien hecho, pero bueno, hay especialistas que han hablado y han dicho que hay ciertas deficiencias. Vamos a ver cómo funciona este puente. Es tremendo el puente, ¿ah? Inmenso. 6:48. Antes de ingresar del lleno al informativo Huillaricuy, el Jurado Nacional de Elecciones declara fundada apelación de Rafael López Aliaga y podrá ser candidato a regidor de Lima. Es decir, Gonzalo ya no va a ser senador. Él no quería, ¿no? No quería ser senador, renunció, bueno, lo dijo públicamente que no quería ser senador, pero sí, de alguna manera quiere, pues, ser el primer regidor de Lima, ¿no? Es decir, teniente alcalde. Claro, por si sucede algo, pues él que asuma nuevamente la alcaldía de Lima, ¿no? Supongo la idea de él es darle continuidad a su gestión, digamos. Seguramente. Presumo eso. Sí, ¿no? Seguramente. No pudo alcanzar la presidencia de la República.
Ya no creo que le alcance la edad posteriormente, Javier, ¿no? No, Porque difícil ya. Rafael López Alea también ya tiene, como diría mi padre, sus almanaques encima. Entonces es por eso que se está lanzando ahora para no perder visibilidad seguramente, y como tú dices, quiere continuar pues la gestión que ha estado realizando en la alcaldía de Lima al ser primer regidor o teniente alcalde, como tú dices. Ajá, y claro, teniendo ahora ya esta relación, cierta afinidad con el gobierno de la señora Keiko, definitivamente, por ejemplo, este tema del tren, que en su momento el gobierno que estaba de turno le puso las trabas, y lo que se espera es que este gobierno, pues bueno, le dé la viabilidad a este proyecto. 6:50, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, martes 14 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Aplicar nuestra frase de la semana: el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. (6:51). La historia para hoy nos recuerda lo siguiente: Día Mundial del Chimpancé. Bueno, hoy día también se está conmemorando el Día Internacional del Tiburón. Hablando de estos dos animales, se me viene a la cabeza dos películas, ¿eh? ¿El planeta de los simios? El planeta de los simios y Megalodón. Megalodón, sí, del tiburón gigante. Claro. Sí. Hoy se recuerda el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. Nos vamos al año 1789. El pueblo de París toma la prisión fortaleza de la Bastilla, comienzo y símbolo de la Revolución Francesa. 1841 nace en Lima Manuel Candamo, 2 veces presidente del Perú en los años de 1895 a 1903 y 1904. En su gobierno se inauguró el primer tranvía eléctrico del Perú. Nos vamos al año 1928. Un día como hoy nace Ernesto El Che Guevara, revolucionario argentino. 1929 nace Jerónimo Gaferata Marazzi, marino peruano él. Año 1945, el capitán brasileño Brás Díaz de Aguilar emite un arbitraje que trata de poner fin a los impases surgidos durante la demarcación de la frontera peruano-ecuatoriana. 1979, la Asamblea Constituyente aprueba una nueva constitución con el objetivo de propiciar la progresiva democratización en Perú y el traspaso del poder a los civiles. Y en el año 2016, en la ciudad de Niza, en Francia, un terrorista al volante de un camión arrolla a una multitud de personas que estaban celebrando la fiesta nacional de Francia. El resultado, 84 muertos y 50 heridos críticos. 6:53. 2021 en Argentina se supera las 100.000 personas fallecidas por COVID-19. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Un saludo para el profesor Fernando. Seguramente nos está escuchando en Cahuapirgua. Su score para el día de hoy: hay encuentro deportivo Francia versus España, semifinal 2026. Amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, martes 14 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y mañana será un gran día para el distrito de Chalhuahuacho por la entrega de maquinarias de línea amarilla y vehículos para el desarrollo del distrito, actividad que se desarrollará en cumplimiento del convenio marco. Para el mismo, las autoridades locales y desde Minera Las Bambas se hace la invitación correspondiente a la población a participar
Dicha actividad y la entrega será para la ejecución de importantes proyectos en el distrito. 6,54 al respecto el listado de maquinarias y movilidad que se va a entregar. Mucha atención: camioneta Pickup Toyota Hilux 0 kilómetros, compactador de basura marca Gino, también una retroexcavadora marca CAT, volquete tolva semirremolquero, camión cisterna, también otra camioneta pickup Toyota Hilux, ambulancia urbana tipo 3 totalmente equipada, mobiliario y equipos varios, y también equipos biomédicos. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho desarrolló con gran éxito la gran final del Campeonato Provincial de Vóley Menores 2026. La jornada reunió a las delegaciones de los distritos de Mara, Akira y Progreso, además de la zona urbana de Chalhuahuacho, y equipos representantes de las comunidades de la parte alta, quienes protagonizaron emocionantes encuentros y demostraron un gran nivel deportivo. 6,55 más información. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Mara reconoce la participación de los participantes por sus destacados logros en el Campeonato Provincial de Vóley de Menores organizado por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, donde se obtuvo el primer lugar en la categoría C, segundo lugar en la categoría B, reflejando el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los deportistas del distrito de Mara. Y en cumplimiento del decreto de alcaldía número 001-2026, la Municipalidad Distrital de Coyurqui convoca a toda la población a participar del embanderamiento general del 15 al 31 de julio, colocando el pabellón nacional en viviendas, instituciones públicas, establecimientos comerciales y demás predios del distrito. Esta disposición busca fortalecer el civismo, el respeto por nuestros símbolos patrios y el espíritu de unidad en el marco de la conmemoración de los 205 años de la independencia del Perú. Hay multa, creo, ¿no? Por no colocar la bandera, ¿no? Claro, en ciertas instituciones, en ciertas localidades. Pero bueno, uno no tiene que esperar la multa, ¿no? Lógicamente, ¿eh? ¿Usted está con su escarapela, Gonzalo? Sí, por supuesto. Todo el mes de julio tenemos que estar con nuestros símbolos patrios, orgullosos de ser peruanos. Ojo que si hay multa dependiendo de la jurisdicción, ¿eh? Sí. En el Cercado de Lima, por ejemplo, las sanciones van desde 550 soles hasta 5.500 soles. ¿Eh? Sí, pues. En Arequipa alcanza hasta 1.605 soles. Por acá en la región Apurímac debe ser algo similar. Ojo, hay un detalle importante, ¿eh? La bandera no tiene que ser con escudo. No, esa es la bandera de guerra. Esa es la bandera de guerra, sí. Y solo ciertas instituciones lo pueden utilizar. Por supuesto. Claro. Usted tiene que poner su bandera sin nada, no la alteren. Roja, blanca, roja. Nada más. Esa. Y que esté limpia, por favor. Claro, ¿no? Obviamente. Va a poner la bandera toda percudida que la han tenido guardada todo el año. Por favor, dese el tiempito. Lavadita. Lavadito, bien bonito ahí, al frontis de la vivienda, por favor, ¿eh? Somos chatamona y chata de bandera chequita choraro cuenque. 6,57, compartiendo experiencias, preservando nuestras tradiciones y fortaleciendo nuestra identidad. Será el mensaje en el taller de transmisión intergeneracional de saberes productivos a desarrollarse en el auditorio de la Casa Cultural de Tambobamba el día martes 21 de julio de 2026. Para el mismo, están invitados cordialmente a todas las personas adultas mayores de los 5 barrios de Tambobamba y de los anexos cercanos a participar en el taller, donde podrán compartir sus conocimientos, experiencias y prácticas ancestrales con las nuevas generaciones, fortaleciendo nuestra cultura, identidad y valores comunitarios. Hablando de Tambobamba, Javier, están contentos en Tambobamba, ¿eh? Sobre todo los adultos mayores, porque han clasificado a Llactanchispa Taquinin, ¿no? Uh-huh. Están felices los adultos mayores. Sí, la agrupación Surfu y Huajanqui de Tambobamba. Un saludo para. Se va a la final, ¿eh? Un saludo para todo Tambobamba, en especial para la agrupación Surfu y Huajanqui. Surfu y Huajanqui, como nuestra tica, Surfu. Un abrazo para todos los adultos mayores. Ojalá puedan ganar el primer puesto. Bueno, ojalá. Es cuestión de prepararse, ¿eh? Ya son ganadores, ¿no? Son 3 finalistas. Prácticamente ya ellos ganaron, ¿eh? Son 3 finalistas. Claro, ¿no? Y este domingo se viene otra fecha de Llactanchispa Taquini. Ya saben, a estar atentos a la programación de Radio Surfu y la voz de todos. Vamos con más titulares, 6 de la mañana con 59 minutos. La Municipalidad Distrital de Cotabambas presenta el Programa General de Actividades
por el 430 aniversario de reconocimiento de San Agustín de los Cotabambas y la conmemoración de las fiestas patrias del Perú. Están invitando a toda la población y a los visitantes a participar de las actividades culturales, cívicas, artísticas y también deportivas, además de las tradicionales, que han preparado para celebrar la historia, fortalecer la identidad y vivir con orgullo estas fechas tan significativas. 6:59, escuche bien, la Municipalidad Provincial de Cotabambas tiene el honor de invitar a toda la población, dice, visitantes y amantes de nuestra tradición a participar de la actividad tradicional Atohkati 2026, una de las expresiones culturales más representativas de nuestra provincia, declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. La actividad se desarrolla este próximo miércoles 29 de julio a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Mayor de Tambobamba. 7 de la mañana en punto, vamos con los titulares en el plano regional. El gobierno regional de Apurímac realizó el lanzamiento oficial de la 39ª Expoferia Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal, San Antonio 2026. Esto se va a desarrollar del 25 al 29 de julio en el campo ferial San Antonio de Bancay, con el compromiso de fortalecer la agricultura, la ganadería, la agroindustria y la artesanía, pilares fundamentales para el crecimiento económico de Apurímac. Y a esta feria también se suma con premios Minera Las Bambas, que estará entregando estos obsequios a los productores. Este año le toca estar presente a don Guillermo Recharte. Va a estar Guillermo, ya sería su segunda vez. Desde que estoy yo, de repente claro. Hay más, pero sí, ya. El año pasado también fue. Usted fue 2 veces. Yo fui 2 veces, sí. 2 veces, está bien. Y suficiente también. Suficiente, ya sí. No quiere más. No, ya no. Ya. ¿Y si vienen los puntos? Podría ser, ¿eh? Sí, ¿no? Si me acompaña Lisa Líbar, ahí podemos ir a los puntos del amor. Perfecto, se viene la Feria San Antonio, ¿eh? Vamos con más titulares, amigos oyentes. Un lamentable accidente ocurrió en Andahuaylas. Joel Osco Velázquez, de 26 años, estudiante de enfermería y trabajador de una obra de riego, perdió la vida luego de quedar sepultado tras el derrumbe de una zanja de aproximadamente 3 metros de profundidad. Esto ocurrió en el centro poblado de Huincho, del distrito de José María Arguedas. Y nos vamos al Cusco. En Cusco están impulsando una nueva ruta de turismo cultural y con identidad hacia Quero. El último lunes en Cusco se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la ruta cultural y espiritual Conoce la Comunidad Hatun Quero, una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio cultural vivo de la nación Quero, promoviendo la transmisión de sus conocimientos ancestrales y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus comunidades mediante el turismo cultural sostenible. 7 de la mañana con 2 minutos. Un total de 372 kilos de residuos sólidos fueron retirados de las faldas del volcán Misti durante una jornada de limpieza realizada por el Club Deportivo Andinismo Arequipa, que además permitió evidenciar la presencia de escombros y desechos de construcción en la ruta de acceso al principal atractivo natural de la ciudad blanca de Arequipa. 7:03 en el informativo Huillarico, y buenos días a los que recién se conectan, se enganchan a nuestras señales a través de transmisión en vivo en el Facebook y también por los 810 de la amplitud modulada y los 102.7 de la frecuencia modulada. Nos vamos hasta Puno. En Puno, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra 4 policías investigados por presunto delito de tortura. La investigación señala que un joven habría recibido múltiples golpes mientras permanecía bajo custodia policial. Los familiares de la víctima rechazaron la versión policial que atribuye las lesiones a una autolesión. 7:3. Junín espera recibir estas fiestas patrias aproximadamente 50,000 visitantes, a los que ofrecerá, además de sus atractivos naturales y turísticos, eventos en los que resalta tanto la cultura de esta región como los elementos propios de la celebración de la independencia del Perú en su aniversario número 205. Estamos en la semana de
¿Cómo se llama esta semana? Hay vuelos baratos esta semana. Gonzalo. El Cyber Wow. Estamos en el Cyber, Estamos ¿no? en el Cyber Wow con los vuelos. Bueno, si nos pagaran les haríamos publicidad, pero como esta emisora radial no cobra nada por los anuncios. Pero queremos que la gente... Sí, que sepan. Hay varias aerolíneas, bueno, podemos decirlas, ¿no? LATAM, Sky, JetSmart. Y bueno, para vuelos internacionales también hay ofertas bastante interesantes. ¿Se dio tiempo, Gonzalo, de revisar? Todavía no he tenido. Habrá que revisar para mañana contarle a nuestros oyentes. He visto un vuelo a Jamaica bien barato. ¿Eh? ¿Sí? Sí, me pareció una publicidad a Jamaica. Estaba, creo, $170. ¿Qué va a ser? Por tramo, ojo, por tramo. Por tramo. O sea, sería okay. 300, igual está barato, $340 ida y vuelta barato. a Jamaica. Imagínese. Así que se puede dar una escapadita si usted desea ahora en estas fiestas. A los empresarios de nuestro distrito de Chalhuahuacho, por favor. No creo no que todo es trabajar, ¿ah? No creo que necesiten estas ofertas. No, ellos, también, ¿no? Sí, pues. Ellos sí. compran, ¿no? Sí, y cuando desean, para el día siguiente. Vamos con más noticias, más titulares. En la región Tumbes se prepara también para recibir a más de 15.000 turistas. ¿Verdad que es feriado, pues, Javier? Claro. Se viene el feriado largo, ¿no? Bueno, van a recibir más de 15.000 turistas durante el feriado largo por fiestas patrias, así lo informó la gobernadora regional Rosario Palacios. La autoridad destacó que se prevé un importante movimiento económico en los sectores hotelero, gastronómico y de servicios turísticos de este departamento. ¿Desde cuándo es el feriado? Creo que hay feriado, Javier, el 23. Y de ahí, creo que sí, el 23 hay un feriado. El 23 y de ahí el 24 también será feriado. ¿Lo habrán declarado feriado? Fácil, lo van a hacer un feriado largo. Porque de ahí sabes 25, 26 y ya viene el 27 y el 28, ¿no? Sí, pues. Claro, y ya se viene también para los chicos vacaciones de medio año. Sí. ¿Dónde escuché que teníamos muchos feriados al año y estaban evaluando de quitar algunos feriados porque ya eran demasiados? ¿Era publicidad o era cierto? No, que sí, el gobierno actual, ¿no? Sí, en el gobierno que se viene, el de la entrante, señora Keiko. Sí, que está evaluando el tema de los feriados porque tenemos muchos feriados. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con mucho eso. Ocio también. Sí, mucho ocio. Y luego dicen, no, es recuperable. Ese es un saludo a la bandera. Pues, seamos realistas, ¿eh? Señores del sector público, por favor. Disculpen. 7:06. Vamos con más titulares. Ahora en el plano nacional, Congreso vuelve a suspender debate de crédito suplementario que definiría fondos para gratificación, CAS, becas y obras públicas. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, anunció una nueva ampliación del debate de ampliación presupuestal por más de 9.000 millones de soles hasta el mediodía del 14 de julio para presentar un texto sustitutorio consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas. El detalle es que no hay dinero. O sea, y las iniciativas del Congreso han dicho, ¿no? Vamos a dar gratificaciones a los CAS. Ahora, no hay dinero para las becas, no hay dinero para las obras públicas, amigos oyentes, ¿ah? Estamos en déficit penosamente por el gobierno que hemos tenido. 7 de la mañana con 7 minutos. Poder Judicial admite trámite de habeas corpus que busca la libertad del expresidente Pedro Castillo. El segundo juzgado constitucional de Lima da 3 días a las procuradurías del Estado para que puedan presentar sus descargos. El pedido invoca al informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y ataca 7 resoluciones distintas dictadas contra el expresidente desde diciembre del 2022. Escuche bien, Carlos Torres Caro, abogado del expresidente Alejandro Toledo, anunció este lunes que se ha enviado a la oficina del mandatario José María Balcázar un documento donde se pide de manera urgente el derecho de gracia para su patrocinado. Esto debido a su avanzada edad y sus problemas de salud. En ese sentido, resulta que ya se ha presentado el documento ante la comisión respectiva. 81 años tiene Alejandro Toledo. Sí, ¿no? 81 es años. octogenario, pues, el sí, señor. a 81 años se le ve también deteriorado, ¿no? Ya, seguro sí. la cárcel también. Si usted fuera presidente, no le voy a hacer la pregunta a usted, Gonzalo, ¿ya? Usted, mi amigo, si usted fuera presidente de la República y tendría esta posibilidad de darle la gracia, ¿le daría esa posibilidad al señor Alejandro Toledo? Qué difícil, ¿no? Sí, pues. Qué difícil.
En su momento, recordará Gonzalo que en su momento los fujimoristas pidieron, ¿no?, una gracia para el señor Alberto Fujimori. Claro, estaba mal de salud también. Y el señor viejito. Toledo dijo que no. Sí. Prácticamente dijo que no. Bueno. Sí, pues, y mira cómo es, ¿no? Cómo es el destino. La vida da vuelta. Que ahora prácticamente, bueno, María Balcázar, José María Balcázar podría darle la opción, pero si es que no ocurre eso, no sé si la señora Keiko le dé la gracia. Eso te iba a comentar, ¿no? Qué sensación. De repente Keiko, que es muy religiosa, ella le da el indulto, ¿no? Sí, pues. ¿No? Dijo, bueno, tú no se lo diste a mi padre, yo sí te voy a dar el indulto, claro, ¿no? Sería una muestra distinta de, digamos, sí. de atender ciertas necesidades, ¿no? Sí, bueno. Sí. Pero bueno, el señor también en su momento dijo, ¿con cuánto iniciaron con 20, luego 30 millones y luego, no, fueron 40 y está en un banco, ¿no? Bueno, ¿cómo es, no? La vida. Nuestros presidentes de la República, señoras y señores. 7:10 en el informativo Huillarico y vamos con más titulares. El Jurado Nacional de Elecciones dejó al voto apelación que definirá si Rafael López Aliaga puede postular como primer regidor de Lima. El máximo organismo electoral deberá determinar si la condición de senador electo de López Aliaga constituye un impedimento para competir en los comicios municipales, pese a que anunció que no juramentaría ni asumiría el escaño. Bueno, eso ya está resuelto, ¿no es cierto? Sí, 7:10. Sí. Jurado Nacional de Elecciones declara fundado apelación de Rafael López Aliaga y podrá ser candidato a regidor de Lima. La controversia se centró en si la proclamación como senador electo era suficiente para impedir una nueva candidatura, pese a que el líder de Renovación Popular anunció que no juramentaría ni asumiría el cargo. Y Keiko Fujimori se está tomando el tiempo necesario para formar el mejor gabinete posible, así lo afirmó Carlos Díaz Rosillo, el asesor externo de Keiko Fujimori. Además adelantó que el Perú buscará integrarse a iniciativas regionales lideradas por Estados Unidos. El asesor externo de Keiko Fujimori se pronunció el pasado lunes sobre el proceso de transferencia de mando y las prioridades del próximo gobierno. ¿Quiénes serán los ministros, no? Eso, ¿no? ¿Van a continuar con la misma cantidad de carteras? Porque había esa posibilidad de reducirlo, ¿no? Sí. No sé si lo pueda reducir, pero se está este, tomando su tiempo Keiko, ¿no? Sí, vamos a ver con qué sorpresas saldrá. A ver, claro, ahí veremos. ¿Cuántos ¿no? favores tiene que devolver también, ¿no? De repente. Quizás, ¿no? Sí. Ahí, ¿quién va a ser el premier? Claro, no, que no nos vengan como con la sorpresa de en su momento del profesor Pedro Castillo, pues, nombrando al señor Guido Bellido. El Puca. El Puca. 7:12, más información en el plano nacional. Escuche bien. Abogado Joseph Campos sobre indulto a Pedro Castillo. Dice lo siguiente: técnicamente no debería ocurrir. El abogado constitucionalista declaró que el expresidente aún no tiene una sentencia, aún no tiene una sentencia en segunda instancia y eso le impide recibir algún recurso que le permita salir de prisión. Joseph Campos, abogado constitucionalista, manifestó que técnicamente no debería ocurrir un indulto y no se debería dar por el señor expresidente o al señor expresidente Pedro Castillo, ni tampoco un derecho de gracia. Y atención, una noticia de nuestro querido Congreso de la República. 23 parlamentarios han viajado al extranjero entre junio y julio, a pocos días de terminar el periodo legislativo. Tienen que aprovechar, pues, Javier, ¿no? Si ya se van, ya se les quita a algunos el poder, dicen, me voy de viaje con la plata del pueblo. Un programa dominical mostró que los legisladores, con permiso de la mesa directiva, viajaron por Estados Unidos, Francia, Chile, India, Uruguay, entre otros países. Son 23 congresistas los que recibieron esta autorización para viajar entre junio y julio de este año, con pasajes, así como viáticos financiados por el Parlamento. Esto debería ser financiado por los peruanos. Así lo dio a conocer este domingo pasado un programa dominical donde indicaba, pues, que estos 23 congresistas salieron de viaje, ¿no? Aprovechando de alguna manera que ya termina su mandato y se fueron a Estados Unidos, Francia, Chile, India, Uruguay y otros países. Uy.
7:13, cambia el digital, 7 de la mañana con 14. Es importante elegir bien a nuestras autoridades. Es importante, es crucial, porque luego vamos a estar hablando de congresistas mochasueldos que hacen estos viajes con el dinero de nosotros, de usted, sí. 7:14, titulares en el plano internacional. Daniel Noboa suma su octavo ministro de Salud en lo que va de su gobierno, mientras que persiste la crisis de medicinas. La elección de Abeiga enfrenta cuestionamientos legales por su reelección con empresas antes de asumir el cargo en Ecuador, según denuncias del abogado Jaime Chuchuca en este país. Y atención, Nayib Bukele ganó las elecciones internas de su partido y se alista para buscar un tercer mandato en El Salvador. Bukele logró la nominación de forma unánime en las internas de su partido, superando controversias sobre cambios legales que permiten la reelección indefinida. ¿Usted está de acuerdo que Bukele continúe? O sea, con una percepción desde afuera, porque adentro debe ser distinto. Sin duda alguna, El Salvador ha tenido un cambio, ¿no? Increíble. Entonces, si lo está haciendo bien, si hay una nueva imagen, un nuevo rostro de este país que estaba dominado totalmente por las pandillas, la delincuencia, la extorsión, sicariato, y de alguna manera combatido bien esto, que continúe, ¿no? Sí. No le veo el problema que siga. Sí. No estoy en contra de la reelección, por si acaso, ¿no? Pero sí de la dictadura, como el caso de Venezuela, bueno. Claro, sí, pues sí, que es totalmente distinto. 7:15, la cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes en 71. Hasta el momento, 4.561 personas fallecidas, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez. La cantidad de heridos son 16.740 y personas sin viviendas quedaron, escuche bien el número, 17.907 según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano del presidente encargado, Delcy Rodríguez. ¿Vio las noticias de las ayudas que llegaban a Venezuela y que lo habían desviado? Uno de los presidentes le puso geolocalización a la ayuda que envió y no llegó a la zona de desastre, se fue para otro lado. Bueno, también hay el caso de las personas que están saqueando pues pertenencias, ¿no? de los edificios derrumbados, los mismos policías y bomberos también, que muchos de ellos pues están arriesgando su vida, rescatando personas, pero hay otros malos elementos que aprovechan y roban dinero en efectivo, artefactos, ¿no? Lo que encuentren ahí en medio del derrumbe mientras rescatan. Bueno, se ve de todo en esta situación, ¿no? El humano en su máxima esencia. Ojalá ya no sigan apareciendo muchos muertos más en Venezuela. La cifra está bastante alta, seguramente la gente lo está pasando muy mal, hay muchísimos heridos. Si por ahí usted tiene la posibilidad de emitir algún tipo de ayuda bajo un mecanismo seguro, ¿no? Que sepa que va a llegar a donde debe llegar la ayuda, hágalo porque el pueblo venezolano lo necesita. 7 de la mañana con 17 minutos, no hay tregua en Medio Oriente. Estados Unidos atacó a Irán por tercera noche consecutiva tras advertencia de Donald Trump. Washington intensificó su ofensiva militar mientras Donald Trump anuncia el restablecimiento del bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y la imposición de una tasa del 20% al transporte de carga en la región. 7 de la mañana con 17 minutos en el informativo Huillaricuy. Vamos rápidamente a la información deportiva. Como dice la catedral, estamos en modo mundial. España versus Francia protagonizan una de las rivalidades más importantes del fútbol europeo y en los últimos años han construido una rica historia en competiciones internacionales. La selección española conquistó la Copa del Mundo en el año 2010. Francia, por su parte, levantó el título en el año de 1998 y en el año 2018. Por ello, cada enfrentamiento entre estas selecciones genera una enorme expectativa. ¿Y quién será el árbitro que dirigirá la semifinal entre Francia y España? El árbitro que expulsó a Miguel Almirón tras aplicar la ley Vinicius volverá a estar en el centro de la escena. El juez centroamericano ya acumula 4 designaciones en el torneo.
7 de la mañana con 18 minutos, insólito en las imágenes, Gonzalo. Haaland llegó a Noruega y sorprendió con mapache diseñado en las manos. El mapache está bien bonito, ¿eh? Y lleva aparentemente una bebida, ¿puede ser? Bueno, la nota informativa dice: así fue la llegada de Erling Haaland a Oslo con una compañía que llamó poderosamente la atención. La delegación de la selección de Noruega regresó a su país después de su buena actuación en el Mundial 2026. Bueno, ya han salido unas declaraciones bastante curiosas que se ven mucho hoy en día en distintas selecciones, ¿no? Están hablando exclusivamente de Francia. Una selección de Francia sin franceses. Así lo dijo Mariano Rajoy, que disparó la indignación en la recta final del Mundial. El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, escribió que la selección francesa tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses. París calificó sus palabras de absolutamente inaceptables y Pedro Sánchez las condenó como declaraciones xenófobas a días del cruce entre España y Francia. Pero bueno, no le veo mucho la xenofobia, pero es verdad, pues, ¿no? La mayoría de jugadores de Francia son inmigrantes o son hijos de inmigrantes y no hay nada de malo con eso, ¿no? Pero hay que aceptarlo también, pues, ¿no? Franceses, no hay mucho francés ahí, ¿no? Sí. Hay bastante. En el anterior mundial estuvo el Principito. El Principito. Ese sí es francés, claro, ¿no? Sí. Pero tiene razón, o sea, hay muy pocos franceses en la selección de Francia, ¿no? La mayoría son nacionalizados, algunos. Pero bueno, la gente no lo ha tomado a bien. Muy bien, 7 de la mañana con 20 minutos. En nuestra red social de Facebook está la publicación en relación a este encuentro deportivo, España versus Francia, el encuentro 2 de la tarde. Los leemos ahí con su score y también nos puede enviar su score al WhatsApp de la radio, 974-78-2420. En breve regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Folclórica. Gimnaste fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas de San Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan, pues, no, al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? En cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga cantidad de
habla desde Coyurqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanté saliendo hacia la calle, han salido gritando, ¿no? Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. El Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3 kilómetros y medio aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguíleas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 27 minutos nos encontramos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, 14 de julio de 2026. El año, la denominación, amigos oyentes, mucha atención, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Bueno, en nuestra red social está habilitado para que usted pueda escribirnos, para que usted pueda dar su score en relación a este encuentro deportivo que se desarrolla el día de hoy, 2 de la tarde, semifinal del Mundial 2026. Usted tiene esa gran posibilidad y nosotros lo leemos, lógicamente, ¿no? El encuentro, reitero, se desarrolla a las 2 de la tarde. Vamos con los comentarios. Dice Roberto Carlos Guamaní, dice 2-1 a favor de Francia. Le vamos a dar su like. También Neftalí Alejandro Muñoz dice
3-2 a favor de España. Perfecto. David Puma Oviedo dice España 1, Francia 0. Dudo que sea solo un gol, yo creo que va a haber más cantidad de goles. Obispo Quispe Reaño dice 3-2 a favor de Argentina, ya del otro partido. Ok, perfecto. Pero por hoy día la pregunta es para este encuentro deportivo semifinal, Francia versus España. Hace poquito también nos llamaron al WhatsApp de la radio. Un saludo para el señor Luciano Empatario, que está muy atento al informativo Huillarico y junto a la familia nos dice 2-1 a favor de Francia. Bueno, vamos a ver qué sale de este partido. 2 de la tarde, encuentro Francia versus España. Sigan emitiendo sus comentarios en el Facebook, también lo pueden hacer a través del WhatsApp 974-78-2420. Estamos ya enlazados con Coyurqui, distrito de Coyurqui. Estamos con nuestro colaborador Oscar Cáceres. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Y siempre un honor salir a través de este medio y aprovechar siempre la oportunidad también para saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Surfo. Oscar, estamos en el mes patrio, mes de todos los peruanos. Seguramente van a haber actividades diversas en los diferentes distritos. ¿Y qué va a haber en Coyurqui también, si nos comentas? Así es, como es tradición acá en el distrito de Coyurqui, no solamente en el distrito de Coyurqui, sino también en todas las municipalidades a lo largo y ancho de nuestro querido Perú. Es importante recordar que se conmemora un aniversario más de nuestra creación patriótica del 28 de julio de 1821, recordado por historia. Quien proclamó la independencia del Perú fue Don José de San Martín, un argentino, y quien finalmente sella la independencia es Simón Bolívar en la última batalla por la independencia, el 9 de diciembre de 1824. Y muchos se preguntarán, ¿no?, los que nos escuchan a través de las ondas radiales, ¿por qué en la Sierra Sur del Perú se rememora y se recuerda con más algarabía, con más ahínco patriótico, las fiestas patrias? Muchos inclusive dicen, ¿y por qué razón? ¿Qué tuvo que ver la clase indígena, sobre todo la Sierra Sur del Perú, en la forja de la independencia del Perú? Hay hechos y acontecimientos que quizás la historia oficial ha obviado, pero sin embargo, a través de la historia oral, se conoce que el sur del Perú participó en estas últimas batallas por la independencia. Solamente explicar la batalla de Junín, donde participaron muchos ayacuchanos, huancavelicanos, apurimeños, cusqueños. Y finalmente en la batalla de Ayacucho participó sobre todo Cusco y Apurímac y Ayacucho. Y finalmente estas comunidades indígenas que habían participado bajo las órdenes de Agustín Gamarra, que por cierto también es apurimeño, y también bajo las órdenes de José Antonio de Sucre, lograron pues esta última batalla y finalmente ganaron. Y al retornar a sus comunidades, recordaron las fiestas patrias como un logro y un éxito que ha sido, ¿no?, por participación de estas comunidades indígenas. Es por esa razón de que en el sur del Perú, especialmente entre Cusco, Apurímac y Ayacucho, se conmemora las fiestas patrias con un gran, se podría decir, efervescencia y con bastante ahínco patriótico. Entonces, en ese sentido, aquí en el distrito de Coyurqui, como es tradición, se hace el Yaguar Fiesta, ¿no? Con ciertas limitaciones, ya no hay presencia del cóndor, pero el protocolo cultural continúa, ¿no? Desde la recepción de la banda típica en Chacarayo Moco, que es la entrada al distrito de Coyurqui, la subida a Cruzpata, que es una especie de huaca andina donde hay una cruz por un tema de imposición religiosa, pero sin embargo la comunidad, todo el distrito de Coyurqui va a ese lugar y en antaño iba con el cóndor a hacer su tinca. ¿Para qué? Para pedir a los apus y a la Pachamama Tierra de que también le siga protegiendo. Y finalmente el almuerzo en la casa del señor alcalde, que es el cargonte mayor, y finalmente de ahí se dirigen pues a la gran corrida de toros que se desarrolla en la Plaza de Toros Yaguar Fiesta, ¿no? Entonces, este acto cultural
que es costumbre y tradición en el distrito de Coyurqui, año a año se desarrolla. Y en este año va a ser también lo propio, ¿no? En ese sentido, invitar a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Surfui a que puedan visitar el distrito de Coyurqui, ya denominado y conocido como la tierra cuna del Jaguar Fiesta y perla del Apurímac, un distrito bastante cálido, bastante hospitalario. Para todas las personas que nos vayan a visitar, tengan por seguro de que está asegurado no solamente la fiesta, está asegurado la gran, rica historia, tradición, cultura y sobre todo una bonita experiencia que se van a llevar de acá del distrito de Coyurqui. Perfecto, bueno, la invitación está hecha entonces, Oscar, para que puedan visitar pues Coyurqui, puedan conocer un poquito de lo que ofrece, ¿no? La cuna del Jaguar Fiesta y la perla de Apurímac, me comentabas, ¿no? Así es, la perla del Apurímac. Y este relato y esta denominación de cuna del Jaguar Fiesta obedece pues a esta obra literaria inspirada por José María Arguedas, ¿no? Que escribió precisamente en versión literaria, pero no solamente es un tema de imaginación, como lo hizo Mario Vargas Llosa, sino José María Arguedas, por la cualidad y sobre todo por el perfil y la formación profesional de etnólogo y antropólogo, hizo pues una recabación histórica, ¿no? Y esta recabación histórica está inspirada pues en los pueblos del Ande, ya sea Chalhuanca, Puquio, Cotabambas, Coyurqui, ¿no? Donde había pues este acto cultural del Jaguar Fiesta, que hoy en la actualidad ya no se desarrolla, pero se sigue haciendo un acto de recordación. Acá en el distrito de Coyurqui se lleva en forma de alegoría un cóndor, ¿no? Y de esa manera todavía seguimos rendiendo tributo al gran dios de los Andes, que es el Apucóndor. Perfecto, Oscar. Bueno, gracias por ese detalle y también la invitación está hecha pues para todos los oyentes del informativo Huillarico y hasta donde llegan estas ondas radiales a que puedan visitar Coyurqui. Oscar, antes de que te vayas, hoy también sin duda alguna no podemos ser ajenos al deporte, al fútbol, al mundial. Necesitamos tu score para hoy, el partido entre Francia versus España. Es parte del... No soy hispanista, pero sin embargo algo le debemos a la madre patria. Me inclino porque en esta tarde gane España 2-0. España 2-0. Bueno, vamos a ver si se cumple o no se cumple. Ya estaremos revisando. Gracias, Oscar. ¿O quiere apostar algo, Gonzalo? No. Me han prohibido apostar. Un octavito nada más, pues, un mostrito. Claro. Me han prohibido apostar. Podría ser Oscar, ¿no es cierto? Podría ser supuesto, ¿por qué no? Claro. Ya puede ser en Chalhuahuacho o en Cusco, ¿no? Claro, puede ser en Cusco, en Chalhuahuacho, donde usted prefiera, ¿no? Claro, esto decide el ganador. O un kilito de palta de ahí de Faco. Yo voy por la palta. Un kilito de palta de Faco puede ser también, ¿no? ¿Por qué no hacemos de esta apuesta algo más interesante? Si gana España, todo el set de Radio Surfui se viene para el 28 y 29 de julio acá al distrito de Coyurqui. A comer palta. A comer palta y a disfrutar de los ricos potajes que hay acá en el distrito de Coyurqui. Claro, definitivamente. De hecho, ahí está ya presente, ¿no? A César Loaiza, Hernán Zulca, don Guillermo Recharte. Bueno. Ya, por favor, para nosotros es un honor tenerlo acá en el distrito. No, para nosotros siempre el honor que nos acompañe en el informativo Huillarico y siempre con los comentarios acertados, estimado Oscar. Muchas gracias. A usted, ok, muchas gracias. Gracias, Oscar. Un abrazo. Perfecto. Buenos días. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú.
somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. 7:39. La vida y cuando yo muera. En algún momento lo dijeron, ¿no? Que este tema podría ser fácil el segundo himno nacional de nuestra patria, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Una canción con mucho sentir, interpretada por el Sambo, pues, ¿no? Por el Sambo Cabero y también Óscar Avilés. Con la guitarra de Óscar Avilés. Recuerda que en el mundial al que fuimos hace poco no cantaban el himno nacional, Javier, cantaban esta canción. Sí. Cantaban esta canción Contigo Perú a todo pulmón y claro, sin duda alguna pues ya se considera, digamos, el segundo himno de nuestro país. Contigo Perú. Perfecto, 7:40 a.m, estamos en el mes patrio y en este mes patrio, Gonzalo, yo le comento que el próximo miércoles 29 de julio se desarrolla una actividad tradicional declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el Atojati. Profesor Aquiles Abarca, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Mis queridos amigos de Radio Surfui, muy buenos días. Así es, muy acertadamente expresaste en este momento. Efectivamente, el día de ayer pues hemos tenido una reunión en la municipalidad provincial. El presidente del club hípico, tanto mi persona, siempre inquietos pues para poder coordinar y de esa manera llevar adelante, como quiera que el famoso Atojati pues se ha declarado o no patrimonio cultural del país. Por ahí también era mi preocupación, particularmente de mi persona como aficionado a los equinos, a los caballos, todo, y ya tenemos que visitar a la municipalidad. Lo bueno que en la municipalidad nos dan la respuesta a nuestras preguntas, pues de que ya estaban ellos organizados y ya habían formado una comisión. Qué bien, prácticamente me dio una alegría. Hemos estado con el alcalde, hemos estado con el gerente de desarrollo social, así con la comisión de cultura también de la municipalidad. Así que ya el día jueves, este jueves pasado mañana, vamos a tener una reunión ampliada con los presidentes de los barrios, porque acá participa pues solamente los barrios, no es a nivel distrital. Si fuera a nivel distrital, ¿cuántos jinetes habría y no habría cómo que jugue pues el zorro que representa, ¿no?, el hato? Por todo ello pues ya está visto de que solamente es el pueblo nomás con los 5 barrios, también limitado nomás los jinetes que participan a 10 jinetes por barrio, son 50 jinetes total y también es mucho. Así que por ahí el programa no es a nivel distrital, no, porque muchas veces los representantes de las diferentes comunidades, están molestos, porque ustedes no matan, pero no, todo ello tenemos que ver también por ahí. Hemos tenido una reunión y el día jueves a partir de las 6 de la tarde vamos a tener una reunión ampliada acá en la municipalidad provincial con la comisión para llevar adelante pues, esta bonita actividad. Luego también hemos tocado un poco sobre carrera de caballos por el aniversario de la provincia, también ya habían estado organizados
Así que nosotros como parte civil, pues en la sociedad civil, tenemos que también siempre dar de nuestra parte, pues no siempre apoyar, si quiere con nuestras sugerencias, no podemos estar callados tampoco y echar solamente por la responsabilidad a las autoridades o a la municipalidad más. Así están acá, mis queridos amigos, nuestra inquietud también, sí, pues, porque años antes nosotros habíamos organizado pues por fiestas patrias el día 28 de julio mismo, como quiere que antes había, inclusive corría toros, amigo Javier, había corrido toros, muchas veces doma de potros, ahora desapareció. Y es para ese día, como quiera que desapareció todas estas actividades, entre nosotros, un grupo de aficionados, habíamos organizado pues una cabalgata dentro del pueblo nada más, y se ha cumplido en varias ocasiones. Bueno, por todas las calles, nosotros con nuestra bandera peruana, como buenos peruanos, siempre cabalgando a caballos, tenemos que ya salir como de paseo prácticamente, ¿no? Una cabalgata por todas las calles principales, y luego nos concentramos en la puerta de la municipalidad, en la plaza. Hay un poco de discurso, todo, y todas actividades, pues, bueno, hemos dejado también nosotros al olvido hace 2-3 años, y así que hay pues voluntad también de algunos peruanos, algunos tamobambinos acá en Tamobamba, de realizar cualquier actividad, mis queridos amigos. Así que se va a cumplirse pues el famoso Atojati, como quiera, que está declarado patrimonio cultural. También pasando a otro tema, amigos, en este momento quiero aprovechar. Acá en Tamobamba tenemos una tristeza. ¿Cuál es la tristeza? Hay una señora pobre, económicamente pobre, abandonada por su pareja, con 5 hijos, 3 hijos menores de edad, 2 ya mayorcitas, por donde se encontrarán. Se encuentra mal de salud, parece que tiene, bueno, pues una enfermedad incurable, y la señora antes de ir ya prácticamente ha perdido el conocimiento, está en su casa nomás, se le ha paralizado su cuerpo, y tiene una comadre también pobre, la señora, ella no la atiende de buen corazón por un acto humanitario, y ahora pues nosotros acá en Tamobamba felizmente somos solidarios. Desde ayer estamos haciendo nuestra recolecta económica, víveres, todo ello, y bueno, así somos los tamobambinos, ojalá que sean igual también el resto de los distritos, en las comunidades, para ellos, ¿no? Porque nosotros así muchas veces salvamos vidas, otras veces nos va también, pero siempre estamos acostumbrados a dar nuestro apoyo de nuestra parte. Da pena, mucha pena, 3 niños menores de edad, ni siquiera no quieren ir ya a su escuela, al colegio, porque por cuidar a su mamá lloran nomás al lado. Bueno, hasta dice que hay días que no comen porque no tienen nada en su casa. Triste esta situación, mis queridos paisanos. Así similar también pueda que exista este caso de personas humildes en cualquier parte de nuestra localidad, de nuestra provincia, pero también, ¿no? Porque siempre hay que dar una mirada, más que todos los representantes de las comunidades o de los distritos, nuestras autoridades muchas veces dejan al olvido, no les interesa nada. Bueno, no es así tampoco, sino que uno tiene que ser también, pues hay que ponerse la mano al pecho y luego pensar a ver qué va a hacer, por ejemplo, de estos 3 niños si algo le pasara a esta señora. Sin padre, su padre también de los niños, bueno, los ha abandonado, se ha alcoholizado, no aparece, ¿dónde será su padre? Triste. Y por ahí estamos más o menos motivando a ver si algo pasara, y con la venia de la señora de repente podemos también ayudar, apoyar de tenerlo pues a los niños, ¿no? A unos. Yo, por ejemplo, ya me comprometí ayer públicamente por radioemisora de acá, Ticapayana, de apoyar, de educar, de criarlo prácticamente a uno de los niños para prácticamente por un apoyo, un acto humanitario nada más, porque yo no necesito tampoco gente en mi casa porque mis hijos ya son mayores, pero simplemente para poder apoyar con su educación,
tenerlos en casa si son menores todavía, así ojalá pues de 2 niños que quieran, ojalá también alguien se digne, ¿no? Algún paisano se digne acá en Tamoamba de apoyar, de ayudar a esos niños con su educación, con la crianza prácticamente. Nada más haría por momento novedades acá en Tamoamba, amigo Javier. Correcto, profesor Aquiles. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que también la gente se pueda sumar a colaborar y, bueno, también, por otro lado, participar de este Atos Cati. Profesor Aquiles, seguramente usted también va a estar presente. De todas maneras, pues, amigo Gonzalo, tengo que estar siempre presente. Estamos, pues, como juez, bueno, siempre apoyando, ayudando, pues, porque también no podemos dejar de lado, porque aún todavía estoy aleteando bien, mis queridos amigos, así que tengo que estar en diferentes actividades, pues, también. Profesor Aquiles, para los que no conocen mucho de repente o no han oído mucho del Atos Cati, de repente, en resumen, puede explicarles rápidamente en qué consiste, ¿no? Ahora que es Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, esta actividad, bueno, es pues desde nuestros ancestros. No tenemos conocimiento en qué año, quiénes, qué ciudadano, qué autoridad ha podido tomar esta iniciativa, pero lo que yo conozco, lo que yo sé, es por indagaciones con persona mayor que era antes don Hernán Venero Abarca, ya dejó de existir, era bastante apasionado, amante a su pueblo, a su provincia, este señor. Él me comentaba, ¿no? ¿Por qué, cómo así se ha realizado esta actividad? Cuando le pregunté, que su señor padre estaba por Chile, ya ahí no sé en qué parte de Chile, y había un deporte que realizaban cabalgando a caballos, ya, y había un jinete que el famoso Mister, o sea que de nombre Mister, o sería, no sé cuál sería, y a él dice pues le daban tregua de media hora así para que fugue pues del grupo de personas aficionados a caballos, ¿no? Entonces después luego iban en busca del Mister, pues también el Mister fugaba pues en su caballo. Así que de ahí parece que su papá ha podido traer como un plaje acá a Tamobamba cuando retorna, y su padre también ha podido organizar como en juego nomás, pero ya con otro nombre, con Atojo, el zorro, ¿no? Porque el zorro es astuto. Por ahí ha podido darse inicio en aquellos años 1905, por ahí aproximadamente. El resto no tenemos conocimiento, no nos da razón, pero consiste en que el Ato es un representante, tiene que ser un buen jinete, buen cabalgador, un buen caballo de buena resistencia, y se pone pues a la espalda con el pellejo del zorro. Con el pellejo del zorro, entonces a él lo llamamos Ato, el famoso Ato, el zorro. Y nos organizamos por barrios, por ejemplo, como decía, 10 jinetes por barrio. Aquí hay 5 barrios, son 50 jinetes. Muchas veces pasamos hasta 70, 80, pero ya mucha gente, todo. Y el día 29 de julio, pues hay lugares el lugar de partida. Llegamos ahí bien organizado, con juez de salida, de llegada, hasta con intervención policial para que haya orden, para que dé una partida, todo ello, y ahí el zorro pues fuga y damos tregua de 15 minutos para que escape, para que fugue. Y ya entonces pues ahí cuando damos esa oportunidad de fuga, recién empiezan a salir los jinetes. Tiene que llegar a una meta donde tenemos ya fijado el zorro, como también los perseguidores. Una vez que llega a la meta final, de ahí el zorro tiene pues ya su astucia, emplea a dónde fugar, y los jueces de llegada no podemos comentar a nadie, nos lo guardamos en reserva. Y fuga
después hay tregua de 3 horas. Dentro de 3 horas, si no lo capturan al zorro, entonces el zorro tiene derecho de llegar a la plaza de Tamobamba, la plaza de armas de Tamobamba, y entonces el zorro, si no lo han capturado, es el ganador. Pues, continúa siendo zorro año tras año. Si lo capturan en el trayecto, bueno, de donde fuga, ¿no? Entonces hay el captor, o sea que la persona quien ha capturado, él es el zorro para el siguiente año. Y ahí pues tenemos, antes había premios, sí, económico. Todo era para el zorro, si no se dejaba capturar, pero y para el captor también. Ahora ya estamos modernizando un poquito, ya con medallitas, con algún trofeo, nada más ya, pero la municipalidad brinda un almuercito para todos los perseguidores, una gaseosa, agüita siquiera. Eso consiste pues el famoso atejate, mi querido amigo Gonzalo. Perfecto, don Aquiles, gracias por la ilustración, gracias por la enseñanza. Seguramente las personas ya lo tienen más claro, y yo también le agradezco esa enseñanza, don Aquiles, y el mayor de los éxitos en esta actividad también. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos, muy buenos días. Buen día, profesor Aquiles. Buenos días. 7 de la mañana con 54 minutos, cambia el digital, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui y mucha atención, bueno, reiteramos, ¿no? Esta invitación muy importante que se va a desarrollar a esta actividad, manifestación cultural Atojcati, Patrimonio Cultural de la Nación, en la Plaza de Tambobamba, a partir de las 8 de la mañana, el próximo miércoles 29 de junio. Gracias al cielo. Amigos oyentes, vamos a ingresar en comunicación telefónica, vamos a conversar con el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz. Vamos a hablar sobre este tema muy importante que va a traer desarrollo al distrito de Chalhuahuacho. Así es. El día de mañana será un día importante para el distrito de Chalhuahuacho por la entrega de maquinarias de línea amarilla y vehículos para el desarrollo del distrito a través de lo que se conoce como el convenio marco para el desarrollo justamente del distrito. Para el mismo, las autoridades locales y desde la empresa minera Las Bambas hacen la invitación correspondiente a la población a participar y presenciar dicha entrega para la ejecución de importantes proyectos en el distrito de Chalhuahuacho. Ahora, algo importante que tenemos que mencionar es el hecho, amigos oyentes, de los equipos, la maquinaria que se va a entregar el día de mañana. Y vamos a escuchar justamente de la voz del señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho para que nos pueda indicar qué vehículos se va a entregar, qué maquinaria se va a entregar el día de mañana a través del convenio marco del subgrupo de trabajo número 3. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui y le saluda Javier Chejia. Señor Javier, muy buenos días, señor Gonzalo y todo el equipo que está en Radio Surfui. ¿Cómo está usted? Mediante ustedes, saludarles a toda nuestra población que nos escucha en estos momentos, de todos los distritos hasta los lugares donde alcanza Radio Surfui, señor. Muy buenos días con todos. Buenos días a usted, señor alcalde, y gracias también por darnos esta posibilidad de conversar con usted y anunciar a la población de nuestro distrito de Chalhuahuacho que mañana se hace la entrega de maquinaria. Entre ellos entiendo que hay camionetas, hay ambulancias, hay línea amarilla. Bueno, coméntenos en qué consiste esta importante entrega que va a beneficiar al distrito de Chalhuahuacho, esto gracias al convenio marco que se tiene con la empresa minera Las Bambas. Sí, efectivamente, seguramente tal como usted ha anunciado, el día de mañana, miércoles 15, vamos a hacer la entrega a nuestro pueblo de Chalhuahuacho de las maquinarias, equipos de los que han sido adquiridos mediante este convenio marco, ¿no? Encaminado bajo una mesa de diálogo en el subgrupo 3, creo. Durante estos años prácticamente se ha venido conversando, que finalmente aquí en el distrito de Chalhuahuacho pues ha llegado a su fin y a concretarse este convenio, esta conversación entre la minera Las Bambas, la sociedad civil y la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, ¿no? En efecto, efectivamente, nosotros como distrito hemos decidido
comprar los equipos que nos faltan, ¿no? Que nos hace mucha falta al distrito de Chalhuacho, consistentes en cisternas. Cisternas efectivamente es bastante necesario para nosotros, para poder regar nuestras calles, nuestras carreteras, que siempre tanto nos hace falta, ¿no? Ya que al menos en este tiempo pues, de sequía se levanta bastante polvareda, incomodando, afectando ¿no? a todos los vecinos, a los animales, a los pastizales, a todos. Es de suma importancia, por eso nosotros hemos decidido, mediante este convenio, comprar 2 cisternas grandes que estarían al servicio. También hemos decidido comprar 2 volquetes, ¿no? Porque en realidad todas nuestras obras, todos nuestros proyectos están siendo ejecutados pues a todo costo, y por ello hemos hecho esa decisión para que también esté al servicio de nuestra población de Chalhuacho. Hemos hecho una retroexcavadora, también una ambulancia tipo 3, esta ambulancia pues va a ser único en nuestra provincia de Cotabambas y seguramente en muchos distritos a nivel de Apurímac, ¿no? Son poquísimos los que deben tener esta ambulancia. Prácticamente es como una UCI, digamos, móvil, digamos, algo así. Está prácticamente aquí en Chalhuacho, ¿no? Listos para ser inaugurados el día de mañana. También con este mismo equipo para centro de salud, para el sector salud, para la salud de Chalhuacho, en todo caso sería, yo diría así, está siendo adquirido los equipos biomédicos para poder implementar a nuestro centro de salud de Chalhuacho y a las 18 postas entre centro de salud y postas médicas que tenemos a nivel del Chalhuacho. Bueno, también está adquiriendo una compactadora, ¿no? Porque en esta compactadora pues ya está en sus últimos, ¿no? Y creo que va a ser muy necesario y oportuno que esta compactadora va a estar que ya está aquí a partir del día miércoles, jueves, viernes, ya debe estar al servicio de la población. Bueno, son estas maquinarias y 2 camionetas también están dentro de este convenio, señor. Perfecto, señor alcalde. Aparte de ello, también hay mobiliario, hay varios otros equipos incluso biomédicos que se van a entregar el día de mañana. Esto a través del convenio marco que se tiene con la empresa minera Las Bambas. Señor alcalde, para el distrito de Chalhuahuacho, ¿qué significa, digamos, hacer ya la entrega de todos estos equipos? Definitivamente un avance más, ¿no? Un paso más hacia el desarrollo, ¿no? Para brindar esa calidad de vida que es necesario, ¿no? Dar de paso a paso por los diferentes aspectos. Sí, es un avance, es una implementación, es una herramienta, ¿no? Para el distrito de Chalhuacho, todos estos equipos, señor César. Perfecto, y creemos que con esta entrega también se van a suplir varias necesidades. Entre ellos, usted hablaba sobre la compactadora de basura, que sí o sí ya se necesita uno nuevo. Y claro, definitivamente la población ha crecido y el tema de la basura es prácticamente un problema el cual sí o sí se tiene que atender. El tema de los 2 camiones cisternas, los volquetes que también se están adquiriendo, la ambulancia, que es fundamental atender el tema de salud. Y casualmente, señor alcalde, entiendo que el establecimiento de salud también, ya entiendo que este año se va a hacer la entrega y van a tener una ambulancia de esta naturaleza, tipo 3, como usted dijo, casi como un equipo UCI andante. Sí, eso es lo que consiste, bueno, según los expertos, ¿no? Los personal de salud, es muy implementado, ¿no? Muy moderno, y a la vez pues que nos va a dar esa seguridad. A lo mejor nos puede salvar vidas inclusive esta ambulancia. Tipo 3, debe ser una ambulancia muy implementada interiormente, señor César. En realidad esto es un salto en el tema de, digamos, en estas implementaciones para nuestro distrito de Chalhuacho, señor César. Perfecto. Profesor Iván, la consulta también sale de parte de la población. ¿Cómo es que se decide adquirir estos equipos? ¿Es decisión del alcalde? ¿Es decisión de algún dirigente? ¿Cómo es que esto nace y se decide utilizar estos recursos para la adquisición de todo lo que hemos mencionado?
Sí, esto se ha socializado, en los diferentes espacios que hemos tenido como reunión de los dirigentes. También se ha comunicado, una vez hecho el análisis de las necesidades del distrito de Chalo 8, y se ha puesto pues en consulta, en comunicación, y así de esa forma vemos esto, ¿no? Bueno, esto, hay un comité que existe para nosotros adquirir estos equipos, señor César. Sí, se han caminado, hemos socializado en las palabras, ¿no? Perfecto, señor alcalde. Bueno, felicitarlo por esta gestión que sin duda alguna es un progreso bastante importante para el distrito de Chalhuahuacho, para lo que se tiene en mente y lo que va a venir en un futuro. Así que están todos invitados para el día de mañana. A partir de las 10 de la mañana, tenemos entendido, va a ser la entrega oficial hacia su persona por parte de la empresa minera Las Bambas a través de este convenio marco. Estas importantes unidades vehiculares, ¿no? Como ya lo mencionó, la compactadora, los volquetes, los camiones cisternas, las camionetas, la ambulancia también, que significa muchísimo para el distrito de Chalhuahuacho. Antes de culminar, señor alcalde, adicional a esto, también bajo su gestión se está haciendo la entrega de línea amarilla a través de obras por impuestos. Tal vez nos puede dar detalles de ello. Sí, justo también, bueno, toca aprovechar también, hacer la invitación para que el día de mañana nuestra ciudadanía, nuestros dirigentes, los vecinos, todos los presentes, ¿no? Estén ahí en la plaza de armas, y después, entonces va a haber en dos momentos, ¿no? Una en la plaza de armas, y de ahí inmediatamente estamos trasladándonos al plaza San Marcos, ¿no? Allá en el barrio San Marcos, para poder, mira, en todo caso nosotros mañana vamos a entregar pues todo un full maquinaria y todo un equipo que necesita nuestro distrito de Chalhuahuacho. A ver, esto efectivamente en realidad hemos hecho una pequeña aliada de las llegadas de las maquinarias, pero mañana ya estaríamos haciendo una entrega definitiva, ¿no? Una inauguración ya para poder utilizar, ¿no? Estas maquinarias de línea amarilla que se ha conseguido, que se ha obtenido por este mecanismo de obras por impuesto. En todo caso, nosotros mañana vamos a entregar en total entre los equipos y las maquinarias adquiridas entre el marco convenio y las obras por impuesto. Vamos a entregar en total 18 maquinarias, señor César. Son 18. ¿No? En ahí, obviamente, vamos a entregar 2 volquetes, 2 cisternas, una ambulancia, más todo el equipo de biomédico, 3 camionetas, ¿ya? Una compactadora de basura. Vamos a entregar, obviamente, ahí se vienen las líneas amarillas, igual en ahí viene una camioneta, una retroexcavadora, una excavadora grande, un tractor sobre oruga, un motoniveladora, rodillo, un mini dumper, prácticamente todo un full maquinaria, que en total llegan a 18 maquinarias. Prácticamente va a rodear toda la plaza de San Marcos, señor César. Y son las maquinarias que el distrito de Chalhuahuacho nunca los ha tenido, ¿no? Nunca los ha tenido, y prácticamente va a ser un día histórico el día de mañana, señor César. De verdad, creo que la población ya se ha enterado y muchos están alegres, felices, ¿no? Porque estas maquinarias pues van a entrar al servicio, ¿no? de la población. Definitivamente, señor alcalde, el día de mañana va a ser un día de celebración, un día de alegría, porque se va a ver efectivo justamente la entrega de estas maquinarias que va a traer, lógicamente, desarrollo para el distrito de Chalhuahuacho. Señor alcalde, Runa Simichape, invitación Tochoraicuy, entendemos que la actividad 10 de la mañana está empezando, no es que es la invitación a las 10 y va a comenzar 10:30, 11, no, porque la entrega que usted está manifestando, señor alcalde, son en 2 puntos, porque lógicamente tratar de acomodar toda esta cantidad de maquinarias en un solo sitio no es posible. Hay una primera entrega que se va a desarrollar en la plaza del distrito, luego otra segunda entrega que se va a desarrollar en San Marcos. Por ello, las actividades van a tener que iniciar a la hora exacta. Amajinacho, señor alcalde, Runa Simichaperiki, llapan llaqtamasinchiskuna paykunapi rikuykunanku paqriki invitación tachuraykuy. Ari, César, mira, te invité a dos señor que Runa Simichas. A ver, guaypanacuna,
Taito mamakunas que chaloch lactansmanta paqarimpaqmi programas acá que entrega que maquinaria, equipo y maimana que adquieres canches mediante marco convenio y mediante obras por impuesto. Chaitan pagar en puncha y miércoles está entregaciones. Prácticamente chunca pusagño maquinaria tan entregaciones. Ashka manan iskeichu kinsachu tawachu piscachu chunca pusagño maquinaria en chiashan yapampe. En aspa chaitan entregaciones pagar en lactanchisman, o sea, cancunaman que lactanch sociedad civil ainaman nasyaimanta. Jueves mantaca, ya seguramente cada año usasoña, may lactaman pues necesario que estamos en hacha a paso en sereque. En realidad que hay adquisición conan, puriremon que hay watakunata, haré chicanta de morarimome, pero ya que lactanch pinigas, ya que hay piña, yapan que unidad con la caja. En aspach pacar en Rick Sumachta, en Karatagam Sonches, Sumachta, Chayaratagam Sonches, inaugurar Sonches, costumbrenches majena, usonches majena. En las buenos chaitan, Wajaricamix, pacar en Punchaya, Ari, oficio taparchimuy con Zapanca, autoridades niquisman, presidentes Kunaman, ojalá Taikunaps, dirigentes Kunaps, Manaps, y Meinapips, Yaruman, Chuarchak, que mediante Radio Surfo y Nogaps, Wajaricamix, ¿no? Pacar en Jamuich. Las 10 de la mañana tan callaran care Plaza de Armaspe que maquinarias de marco convenio anche mandatajme se caeson San Marcos anche caman ureamun canal saque terminal terrestre anche pincash en línea amarilla che maquinaria con sasa apamik Plaza Manchiachimo y Nasia che ya tan hora era chimusa terminal terrestre hasta Plaza San Marcos anche reicopin Chayta fijayku chay lugarta nasiyaqal chaypiqa llapan maquinaña kanqa llapan plaza manta sumaqta llapanta sumaqta aparakasunchis nas plaza San Marcospe llipinta inaugurasunchis anchaymi chay invitación y wayqmanakuna uyarinchans que rasta chayqa paqarinqa suyasaykus chaypi plaza de Armanchichis. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor alcalde. En todo caso, mañana nos encontramos ahí en la plaza junto a toda la población para que se haga efectivo la entrega de todas estas maquinarias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Listo, muchas gracias. Bendiciones a todos y mañana igual esperamos a todo el equipo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Juan. 8 de la mañana con 10 minutos, en todo caso está confirmado. 18 maquinarias, digamos, incluido camionetas. Escuche bien, va a haber camionetas, va a haber camiones cisternas, volquetes, retroexcavadoras, compactadoras, ambulancia. Y esto es desarrollo, amigos oyentes. Definitivamente, esto es desarrollo Huaycaicuna, Panaicuna. No podemos decir de que el distrito de Chalhuahuacho no está viendo el desarrollo. No estamos hablando de una maquinaria, 2, 3. Se está hablando de 18 maquinarias, amigos oyentes, ¿ah? Perfecto, 8 de la mañana con 11 minutos. En todo caso, están invitados mañana. En el distrito de Chalhuahuacho la actividad inicia 10 en punto de la mañana, amigos oyentes, no se olviden, 10 en punto de la mañana, no es que esto inicie a 10:30, no, 10 en punto comienza la actividad, se va a hacer una ceremonia, lógicamente yo estoy calculando de que va a demorar cierto tiempo porque se va a tener que inaugurar cada maquinaria, cada equipo, luego se tiene que trasladar a San Marcos para la otra entrega. Y esto, vuelvo a decir, gracias al convenio marco que se tiene con la empresa minera Las Bambas. 8 de la mañana con 12 minutos, hora de la información en el plano deportivo. Vamos, deportes.
Vamos, William. Hola, ¿cómo estás? Lo comento ¿Qué tal? ya sobre el encuentro deportivo, ya ¿Qué está pasó? la publicación hecha, ya está hecha la publicación. En nuestras redes, Facebook. Sí, y usted también, William, puede ya dar lectura a las personas que han hecho sus comentarios, porque Oye, el día de hoy se juega un partido. Hay muchos que le dan a España, ¿no? Trascendental, ¿ah? Su score, Adelante, antes que William. vaya a tomar Yo le voy su a suculento Francia. desayuno. Francia, ¿no? Francia, Sí, Francia. sí. Yo le doy Gonzalo, a Francia. Gonzalo, ¿a quién va? También a Francia. Francia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, bueno, me parece que el próximo, o este domingo que viene, la final va a ser otra vez Una Francia final repetida. Argentina. Argentina. Me parece. Y espero que gane Argentina. Vamos a ver qué Vámonos. pasa. Bueno, Gonzalo. Nos vemos, colega, vamos rápidamente con la información deportiva. Luego se vienen las primeras planas, ¿no? Y con Lisbeth Saldívar, perfecto. Un gran abrazo a nuestros amigos allá en Tambobamba, también hasta donde llega la poderosísima señal de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13, nos vamos rápidamente con la información deportiva. Sí, efectivamente, pues ya hemos colocado un card ahí sobre este partido hoy de esta gran semifinal entre Francia y España. Hoy 2 de la tarde, no se pierda este encuentro, ¿ah? Partidazo que se viene por la clasificación a una final nuevamente de Francia, y después de muchísimos años España estaría accediendo a una gran final. Bueno, nos han comentado nuestros amigos. Roberto Carlos, por ejemplo, nos dice hoy gana Francia, ¿no? A favor de Francia, 2-1. Santos Guaila también, o Guaita en este caso, nos dice también que España vence 2-1 a Francia. Aquí está David también. ¿Cuál es tu score, David? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Williams? ¿Cómo estás? ¿Quién gana hoy? A ver, tú quieres. ¿El micrófono está prendido o no? ¿Tú qué estás haciendo? Claro, por supuesto, está aprendiendo. ¿Tú qué haces seguimiento a este nivel, digamos, de selecciones, ¿no? Gran partido hoy, ¿no? Gran partido. Partidazo que se viene hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, hora peruana. Este partido entre Francia y España, ¿no? Partidazo. Partidazo, ¿ah? Tu micrófono, Will, está. Sí, partidazo. No, el micrófono es cardioide, o sea, son micrófonos que captan normal la. No, pero la voz. pero lo que sí se viene hoy, amigos oyentes de Radio Surfui, es un partidazo, como dicen, no apto para cardíacos. Así es que 2 de la tarde este partido por la Copa del Mundo, y mañana tenemos otro partido también a la misma hora, 2 de la tarde, entre Argentina y Inglaterra, partidazo. Creo que estos 4 equipos que están ya en esta fase del Mundial, ¿no? Tienen un ritmo de juego distinto, diferente, ¿no? Y de hecho que en estos 2 partidos se va a ver prácticamente la preparación, la disciplina que han puesto previo, digamos, en estar en este Mundial, pero sobre todo mañana y hoy se va a mostrar lo que es la actitud, sobre todo de los jugadores. O sea, aquí prácticamente es actitud, ¿ah? Y sobre todo el físico que se va a mostrar, y tienen que dar también los jugadores en estos partidos. Por supuesto, es un proceso largo, ya llegaron a esta etapa, y el físico, como dices, es un factor determinante. Francia está llegando en más entero. Tú que has sido jugador, jugador de ligas. de las ligas, claro. ¿De ligas mayores o ligas? No, de la liga. De la liga. Claro, tú eres de la liga, ¿no? Hemos jugado en liga. ¿Cómo ves, digamos, estos partidos, ¿no?, que se vienen? Más es de preparación de plantel física, y de plantel. Y también psicológico. Claro, porque si tú no tienes plantel, no llegas a esta etapa, ¿no? Porque necesitas hacer recambios, mover jugadores. Francia llega más entero, digo, porque no ha llegado, digamos, a una prolongación de los 90. Normalmente ha estado ganando, y ha estado ganando bien. Ha estado liquidando ahí en los 90 minutos. Claro, en los 90, entonces físicamente llega mejor. España, por ahí también, bien, tiene plantel, sí, ambos. Sobre todo plantel. El desgaste, ¿no? Sí, porque si tú matas el partido dentro de los 90 minutos, ya no juegas después los adicionales, que son los 30. Entonces llegas más descansado. Más descansado. Claro. Argentina está llegando un poco cansadita porque va alargado, ¿va? Sí, ha tenido igual Inglaterra. Inglaterra, ¿no?, también. Entonces han tenido partidos durísimos. ¿Se acuerdan de Noruega? Le pasó factura, me parece, el tema de plantel, porque no tenían plantel. Por ejemplo, sacaron a Haaland, entre otro jugador, pero no estaba pues a la altura de Haaland. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, los que tienen plantel y jugadores, sin duda. Entonces, favorito para hoy en la tarde, amigos, para ti, Williams, es Francia. Sí, Francia, por lo que ha hecho. España también está bien, pero creo que también yo me voy por Francia, pero partidazo. Aunque déjanos su score, por ejemplo, aquí Natalie Alejandro, ¿qué dice Natalie? Dice España gana 3-2 hoy. Por ejemplo, aquí la gente va comentando, nos dice Roberto Carlos, dice a favor de Francia 2-1. Santos Guaita y Nostroza indica 2-1 a favor de Francia. David Puma dice 1 a favor de España, Francia 0. Bueno, la gente va comentando. Sí, Gilberto Contreras también dice que Francia y España empatan hoy a un gol por lado y se van a penales. A penales.
¿Pero qué te gustaría? ¿Llegar a penales o matar el partido en los 90 minutos? No, para cualquiera de los dos es eso, ¿no? O sea, llegar a solamente los 90 y ganar. Pero para que sea emocionante, de hecho, ¿no? Me parece penales. que se pueden ir al arrastre, pero me inclino por una Francia mejor, digamos, trabajada, tiene ya experiencia en temas de mundial, ya ha estado en el anterior mundial también en la final, ¿no? No sería la excepción. Aparte que está jugando bien. Sí, está jugando bien. Mbappé. Entonces hoy vamos a ver Kylian. Mbappé en este partido de hoy en se la juega, tarde a las 2 de la tarde. Este partido se juega en el estadio de Dallas. Así es, un estadiazo. Dallas. ¿Has visto la arquitectura de los escenarios deportivos? Es impresionante, ¿no? Impresionante, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tales Estados estadios? Unidos. Una arquitectura impresionante, realmente las pantallas, por ejemplo, que ofrece el escenario mismo dentro del estadio. Bueno, ahí se juega fútbol americano, también juegan bueno, básicamente el fútbol americano, ¿no? Hasta béisbol, pero han adecuado estos escenarios para este mundial y realmente una tecnología de punta. Así es. Bueno, podría repetirse en todo caso, Williams, si Francia hoy gana a España, pasaría a la gran final. Por supuesto, sí. Y podría repetirse si Argentina gana a Inglaterra. Se podría repetir, digamos, una final del anterior mundial. Del anterior mundial. Claro. ¿No? Y una revancha, dice. Y una revancha para Francia, sobre todo. Claro. Una revancha para Francia. Claro, porque si hoy es favorito Francia, de hecho pasa a la siguiente fase, mañana es favorito ¿quién? Entre el partido entre Argentina e Inglaterra, creo que lo veo más a Argentina. Sí, Argentina. Su juego es más agresivo, ¿no? Aparte el toque, agresividad, movimiento rápido del balón. O sea, eso también puede ser, digamos, un punto a favor de Argentina y en función de eso podría llegar también a la gran final. Bueno, también nos dicen nuestros amigos allá en Tamboamba que Francia gana 2-1 a España, ¿no? España. Bueno, ahí están tenemos ahí el card en Surfui, en las redes sociales, ustedes en el Facebook pueden apreciar esto, comenten ahí quiénes se van a llevar qué selección se lleva encuentro el día de hoy. Así, escriban. Mañana juega Argentina ante Inglaterra, este partido se juega en el estadio de Atalanta, ¿no? Atlanta, así es, en el estadio de Atlanta, un partidazo también, válido por la semifinal de esta Copa 2026 y por supuesto la casa de apuestas le dan, está partidito, que gana incluso Inglaterra por poco. O sea, las casas de apuestas están dándole mayor puntaje a que vence Inglaterra, ojo. Vamos a ver qué pasa. Mientras que en el partido, ahorita el de Francia ante Inglaterra, partidazo que se juega el día de hoy. También, por supuesto, se está dando de que equiparado, entre Francia y España está equiparado. Las casas de apuestas no inclinan, digamos, la balanza por uno en mayor porcentaje, sino está equilibrado. Cualquier cosa puede suceder. 35-33, así está, o sea, está equilibrado. No se sabe qué es lo que va a pasar. ¿Y quién te gustaría que sea el campeón del mundo? ¿Qué equipo? ¿Por qué equipo vas? Entre los cuatro, Visto cómo han jugado, me parece que Francia es la selección que mejor está llegando para llevarse la Copa del Mundo. Pero cualquier cosa puede pasar, Sí. Cualquier cosa puede suceder, amigos oyentes, Williams. Sí. Porque de hecho que los que han llegado a los cuartos de final están en cuartos de final por algo, ¿no? Sí. O sea, son equipos que han mostrado, sobre todo buen fútbol, han mostrado jerarquía en el campo de juego, ¿no? Porque habían otros equipos que también hacían buen fútbol y todo, pero creo que estos cuatro equipos, hablamos de Francia, Argentina, Inglaterra y España, ¿no? Están en esta etapa por algo. Entonces, creería de que entre estos cuatro particularmente, creo que el que se pueda llevar el bicampeón, la segunda Copa del Mundo en los últimos 10 años. Sería histórico. Sería Argentina. Claro, sería histórico para Argentina. Yo me voy por Argentina. Sería histórico, porque Leo Messi alzaría como ningún otro jugador de Argentina consecutivamente la Copa del Mundo. Claro. Eso, hace historia. Y creo que van a hacer eso. Podría ser. Yo creería que sí, porque los jugadores que tiene Argentina también son muy rápidos, ¿no? Y creo que pueden ser son candidatos favoritos también para llevarse la Copa del Mundo. Si hace un gran partido hoy España y vence a Francia, una final linda sería también, por ejemplo, si gana obviamente a Argentina, sería Argentina-España, ¿no? Una final, no, pero también podría darse. No, pero con Inglaterra, Williams, recordemos que hay una Inglaterra con Argentina.
bueno, no, lo del partido de mañana, ¿no? Inglaterra con Argentina es un partidazo ya de un clásico adelantado. Sí, un clásico por el tema de las Malvinas, Claro. pero aunque han tratado de bajar un poco mañana. Sí, partidazo. Van a tratar de bajar un poquito el ritmo y todo, pero bueno, lo cierto es que estas dos selecciones llegan, estas 4 selecciones en este caso llegan por ser las favoritas y por ser las mejores que han afrontado sus partidos previos. Atención, Francia y España protagonizan hoy la gran final 2026 en el duelo entre selecciones que llegan ambos en un gran momento. Los franceses alcanzaron esta instancia tras eliminar a Suecia, han eliminado a Paraguay, han eliminado a Marruecos y destacaron por su solidez defensiva y la contundencia de su ataque. Quienes juegan, por ejemplo, entre los jugadores más emblemáticos está sin duda Kylian Mbappé, también está Dembélé, ¿no? William Saliba y Mike Maignan también son los jugadores que marcan la diferencia en la escuadra francesa, mientras que en España, ¿quién destaca? Lamine Yamal, está Pedri, claro. Rodri, Mikel Merino, también entre otros jugadores, su portero también que marca la diferencia y juegan en digamos equipos de gran nivel. Bueno, hoy ese choque interesante, ambos han sido campeones mundiales, ¿ah? En algún momento lo fueron, entonces poderío enorme. Igual, en el otro partido de mañana, Inglaterra y Argentina también saben lo que es ser campeones. Claro, ya han alzado la Copa del Mundo en algún momento, históricamente sí lo alzaron, ¿no? Sobre todo Argentina. O sea, no hay sorpresa en este mundial, ¿no? O sea, digamos, no hay un Noruega, no hay, digamos, un Japón, no hay una sorpresa que podrías decir de que, bueno, ha llegado, digamos, de manera sorpresiva a este mundial, pero ahora están todos los que deberían haber llegado. Desde un inicio decían, ¿quién va a llegar a la final? Bueno, Francia, siempre decían España, Inglaterra, ¿no? Son Argentina. son llegaron, los boceaditos, ¿no? Y también decían muchos Brasil, pero no. Oye, Brasil lo de Brasil sí prácticamente podríamos decir que es es un proyecto que se ha caído, ¿ah? Sí. Un proyecto que finalmente no logró sus objetivos y que me imagino que después de esto va a haber un replanteamiento total de la selección argentina, de Brasil, porque últimamente Brasil está como que ha caído en su fútbol, ¿no? Sí. Brasil, o sea, ya no es el Brasil de antes, pues, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con Brasil? Porque Brasil debe ser un candidato favorito para el Mundial. Debería ser un candidato oficial para ganarse la Copa del Mundo, pero nada. Sí, bueno, vamos a ver en realidad qué es lo que pasa. Hoy 2 de la tarde, entonces, Francia enfrenta a España, un partidazo por la semifinal de esta Copa del Mundo, Canadá, Estados Unidos y México 2026. Ya está con nosotros también Lisbeth Saldívar, se vienen las primeras planas para cerrar el informativo. Lisbeth, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al informativo. Buenos días, William. Buenos días, David. Te comento que estoy acompañado de David. Qué manera de hablar, David. ¿Qué le dieron? Su estofado de loro esta mañana, comió. ¿Qué tal, Liz? Sin parar, ¿Y a ti te gusta el fútbol o no, Liz? No, a mí no me gusta. ¿No te gusta el fútbol? ¿Pero tú alguna vez has sido jugadora o no? No, la señora está casada con un futbolista. Claro, su esposo es futbolista. Ha jugado en la liga también. Claro, en la liga de mayores ha jugado su esposo. Claro, jugador. Tú eres el único jugador, David. Por ser tan jugador ya... No, de hecho, jugador de en las ligas mayores, Liz. O sea, de fútbol. Sí, no sé, bueno, no fue mi época. Entonces, me han comentado, Lisbeth, que usted iba al estadio universitario a alentarlo, pues, sí, ¿no? No diga que no. No ver fútbol, creo que en algún momento la vida también jugaba en la liga, ¿no? Lo que pasa es que Liz iba a los estadios a ver otras cosas, Liz, a los jugadores. No, pero ha ido a ver. Yo digo, el que ha contado se equivocó, no era yo. ¿No eras tú? Su amiga. No. Sí, entiendo. Por eso digo que no fue mi época. Claro, esa temporada nosotros jugamos en el estadio universitario allá en Cusco y bueno, pues alguna vez lo hemos tenido al frente a nuestro buen amigo Kindor, ¿no? Sí, nunca lo he visto ya. O sea, en esos equipos. No ha ido no te enamoró su juego. No te enamoró su juego. Su fútbol. Su fútbol. No, ya. Eso me imagino que fue más joven. Cuando era más joven. Bueno, seguramente tenía otros atributos. Seguramente que sí.
Lisbeth, vámonos con las primeras planas. Como tú entenderás, William. Vamos con la información. Sí, ¿qué se viene con qué noticias tenemos para cerrar el informativo? Adelante, Liz. Así es, vamos con la información. Repito, tengo 3 minutos para dar lectura así, corriendo. Vamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Rectora de la UTE anuncia importante inversión. En un acto que marca un hito en el desarrollo institucional, la rectora de la Universidad Tecnológica de los Andes, la doctora Carolina Soto, ofreció una conferencia de prensa en la sala de sesiones de Consejo Universitario, acompañada de los principales autoridades directivos académicos y administrativos de la universidad. La máxima autoridad informó de manera detallada sobre las inversiones en infraestructura, la modernización de los servicios estudiantiles, la creación de nuevas carreras profesionales, los procesos de acreditación y los sólidos avances en investigación, responsabilidad social e internacionalización. ¿Y por qué creen que ocurre esto? No es arte de magia, de todas maneras. Ayer justo dimos la información, casi 10 años de avance que viene en el desarrollo Apurímac, y justamente con el ingreso a través del canon y a través de regalías han tenido la posibilidad de crecer o está teniendo la posibilidad de crecer nuestra región. Y una de ellas también es la universidad, porque el 5% de ingresos reciben ellos, ¿no? Y entonces con ello es la modernización, con ello es la creación de nuevas carreras, con ello es la infraestructura y todo lo que se tiene planificado. Qué bueno, importantísimo anuncio en todo caso para nuestra región. Atacaron su camioneta en Cutimachaca, en Andahuaylas. Joven de 23 años fue asesinado a balazos. Un joven de 23 años perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se desplazaba en una camioneta por el sector de Cutimachaca, en el kilómetro 26 de la carretera Andarapa-Oroncoy, esto en la provincia de Andahuaylas. Qué terrible. Todos los días, accidentes, si no son accidentes, son ataques todos los días en nuestra región. El diario El Chasqui Apurímac para el Mundo inició las celebraciones por el 205 aniversario de independencia de nuestro Perú, y en Abancay desplegó la bandera más grande del mundo y encendió el espíritu patrio. Con gran presencia se realizó el paseo de la peruanidad. Cientos de estudiantes, autoridades recorrieron las calles portando una gigantesca bandera de más de 200 metros. La ceremonia se realizó o reafirmó el civismo, la identidad nacional. Durante el acto de izamiento, el alcalde anunció la remodelación de la histórica Plaza de Armas de Abancay. Mientras tanto, en Chalhuanca, proyecto Los Chancas de Stauder entrega equipos para campaña contra la leishmaniasis. Y en Apurímac, rectora de UTEA participó como panelista en el 4º encuentro iberoamericano de líderes universitarios. En Chinchero inició la Semana Central con ceremonia cívica por sus 43 aniversario. 8:30, rapidito nos vamos hasta Cusco y tenemos el diario El Cusco en su portada para hoy. Parlamentarios se volvieron gestores de obras y plantean mayor monto de presente o al representado, digamos, en el gobierno. Suspendieron debate para el crédito suplementario. Inicialmente se había proyectado un gasto de 9 millones de soles, pero el monto podría elevarse por nuevas iniciativas presentadas. Legisladores quienes al despedirse logran obras públicas para sus regiones, pero no cuentan con informe técnico del MEP. Cita así, el Congreso se iniciaría el próximo lunes. Vamos con otro titular en la parte superior. Escogieron a empresa que efectuará nuevo estudio de carga para Machu Picchu. Mincetur precisa que concluyó proceso o en los próximos días suscribirán contrato para un plazo de 190 días. Presenten resultados de estudio que con criterios técnicos y científicos determinen el número real de visitantes que podría recibir diariamente la maravilla Machu Picchu. Ojalá que la noticia sea buena, alentadora y nos digan que sea un poquito más, ¿no? Que se pueda aumentar. 8:31. Otro diario entre manos, tenemos el diario El Sol, también denunciado. Acusan al alcalde de Cusco por presunto abuso de autoridad e injerencia inicial en la beneficencia. Reportaje periodístico de Noticiero Dominical revela chat de WhatsApp
que exponen a amenazas y condicionamientos hacia la presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cusco. ¿En qué terminará este alcalde que está a punto de salir? Vamos con otro titular. Hasta Arequipa nos vamos con el diario El Correo. Fiesta en medio de reclamos. Abren puentes sin autopista. El presidente de la República, José María Balcázar, estuvo como invitado de gobernador Roel Sánchez para la inauguración del viaducto Arequipa-La Joya, pero ciudadanos reclaman seguridad, iluminación y paso peatonal. Vamos con otro titular, ya en lo que viene a ser nacional, el comercio, temperaturas de hasta 29 grados centígrados continuarán esta semana en Lima. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones da luz verde a postulación de López Aliaga a teniente alcalde. Uy, debe estar saltando en una patita. Vamos en la República, la mayor anomalía de calor desde el siglo pasado. La temperatura roza los 30 grados centígrados en Lima y Callao, mientras acá nos estamos congelando. En gestión, habrá mayores exigencias para compra de empresas en bolsa de valores. Hay 13.000 pollerías y que mueven, dice, 11.000 millones anuales. Uy, todo es pollo acá en nuestro país y alguien no me quiere pagar mi pollo, tampoco estoy reclamando. Perú 21, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el pedido de López Aliaga para acompañar al candidato de Renovación Popular, Luis Rubio. No será senador porque podrá postular como teniente alcalde. Que tanto estaba buscando, ahí está. Y el peruano. Presidente José María Balcázar plantea al país diálogo permanente a favor del desarrollo. Mandatario destaca que la unión de todos los sectores hace posible ejecución de obras que impulsa el progreso. Resalta la importancia y estratégica el nuevo puente Virgen de Chapi inaugurado en la región de Arequipa. 8:33, le ponemos punto final. Conmigo nos reencontramos 9 de la mañana. Tupananchis-Cam, adelante compañeritos, vayan a tomar su cafecito, por favor. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias. ¿Quién le debe su pollo? Están preguntando acá por las redes sociales. El primo, pues el primo. Una apuesta. Saludo para el primo. Saludo para los primos. Gracias. Ahí ajustar al primo. Perfecto. Bueno, fueron las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Gracias a Lisbeth Saldívar. Nos vamos entonces con el informativo Villarico y también llegamos a la parte final, amigos oyentes. Gracias por su sintonía allá en Tamboamba, en Aquira, en Chalhuahuacho, en Cotabambas, hasta donde llega nuestra poderosa señal y por supuesto también el distrito de Mara. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Nos despedimos. Mañana volvemos en este mismo horario, 6:30, 8:30, el informativo Villarico. Buen día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Villaricuy. Las Bambas construye el progreso que transforma